Bueno, buenos días, apreciados escuchas y videntes de todo el territorio nacional, también de Ecuador, Perú, Chile, también de México, Costa Rica. Invitados especiales, la ADR, las redes Reláser, la red RENER. Este es un gran momento para la Universidad La Salle, pues con este webinar iniciamos nuestras celebraciones de los 10 años del proyecto Utopía, un proyecto bandera de la comunidad de La Salle que pretende formar jóvenes campesinos o convertirlos en ingenieros agrónomos extensionistas para el desarrollo rural en diferentes partes del país. Ya tenemos alrededor de 230 y tantos egresados del proyecto y seguimos manteniéndolo vivo con el aporte claro de múltiples donaciones que nos vienen de aquí del país y del exterior. En esta oportunidad, la Universidad La Salle y específicamente nuestro proyecto Utopía va a enfocar el problema relacionado a lo que se llama la calidad e inocuidad alimentaria en la producción agrícola y pecuaria. Y yo creo que el tema de la pandemia ha destapado una caja de Pandora con respecto a todo lo que ya se venía hablando, ya no de ahora, sino hace mucho tiempo, de lo que significa pues unas prácticas agrícolas, unas prácticas ganaderas que no tienen pues la ayuda de lo que significa producir con calidad, lo que significa producir con inocuidad. Por eso es que siempre hemos tenido con ese problema de la contaminación de plaguicidas, contaminación de aguas, muchas cosas encima. Máxima ahora la adición que siempre han estado presentes, pero ahora se ha hecho más cruda, la realidad de las enfermedades transmisibles por alimentos y también que podría ser los alimentos podrían ser vehículos para el virus, tanto de ida como de venida, porque no solamente tenemos que ver el aspecto de la producción agrícola en sí, sino también en su manejo de la cadena de distribución, que pues, sale de la mano del productor, pasa por 3 o 4 o 5 manos hasta que llega el consumidor final y al final no se sabe qué pasó, con cuántas manos pasaron esos productos. Eso es una preocupación tremenda. Por eso y por otro lado también tenemos el tema de que cómo mejorar estas cosas, cómo hacer, digo yo, en el lenguaje nuestro, aquí en Utopía, cómo inculturizar a los productores agrícolas y pecuarios en estos temas tan frágiles, tan importantes y que se deben abordar de una buena forma y de una vez por todas. La idea es no quedarnos en solamente afiches, en cartillas, en capacitaciones de un día, que eso no va a hacer nada. Tenemos que hacer o diseñar programas de extensión rural que lleguen a todos los productores, acompañándoles a hacer una buena labor desde antes que siembren sus cultivos hasta que cosechan y el mismo manejo cosecha. Por eso es que el día de hoy, teniendo en cuenta esa problemática, hemos invitado a 3 especialistas en estos temas tan álgidos que nos interesa conocer. En primer lugar, la doctora María Patricia Chaparro. Ella es ingeniera de alimentos, tiene una maestría en diseño y gestión de procesos, es profesora e investigadora de la Universidad de La Salle en el programa de ingeniería de alimentos. Tiene amplia formación y experiencia en lo que es el tema de calidad e inocuidad, en cosecha, post cosecha, y pues nos va a dar algunas unas ideas, algunas experiencias que tiene en el tema, que nos puede dar bastante criterio para poder tomar decisiones hacia futuro. En segundo lugar, el doctor Holmes Rodríguez. Holmes es ingeniero agrícola, tiene una maestría y doctorado en ciencias agrícolas de la Universidad de Kagoshima, en Japón. Él es profesor investigador de la Universidad de Antioquia, es director del grupo de investigación Gama y actualmente coordina una red grande que estamos construyendo en el país que se llama la red RENER, con casi 39, creo que somos 39 integrantes de diferentes partes del país. Mejor dicho, la academia presente en el sector rural. De esta manera nos hacemos presentes, ¿no? Porque hasta hace un poco tiempo atrás la academia solamente estaba en
en las aulas, estaba solamente la investigación, pero ahora la academia trasciende al campo a través de estos procesos que se vienen liderando con las redes, tanto esta RENET como ahora la red Relacer también, que es una red latinoamericana, y en Colombia tenemos la suerte de tener un nodo. Y por último, el doctor Jorge Aguilar, con su amplia experiencia en el tema de extensión, en lo que son redes de innovación. Él es de México. En estos momentos no lo podemos ver por cuestiones técnicas, ha sido imposible tenerle en la pantalla, pero sí el audio y la presentación que nos va a hacer. Él es ingeniero agrónomo, zootecnista, tiene una maestría en ciencia de desarrollo rural, es doctor en problemas económicos agroindustriales, es egresado y trabaja en la Universidad Autónoma Chapingo de México. También es profesor principal de uno de los centros más grandes de investigación agrícola y agroindustrial de México, que es el Centro de Investigación en Economías Sociales y Tecnologías de la Agricultura, el CIESTAM. Jorge Aguilar, para nosotros los extensionistas, es una persona que, muy carismática, que ha venido apoyándonos acá a Colombia, tanto a nivel oficial como a nivel de las universidades privadas, a implementar nuevos procesos de innovación. Viene con todos los adelantos que se están trabajando en México. Yo creo que las pautas que nos puede dar en este sentido van a ser muy valiosas. Bueno, entonces ya damos pase pues entonces a la doctora Patricia, que no va a hacer su exposición en este momento. Gracias, doctor Sáenz. Primero, darle los agradecimientos a los compañeros de Utopía, al director del programa, al doctor Fernández, a usted, doctor Sáenz, por haber hecho la invitación al programa de Ingeniería de Alimentos, y un saludo especial también a los compañeros de mesa, al doctor Rodríguez y al doctor Aguilar. Bueno, vamos a iniciar. Creo que algunos de nosotros nos hemos hecho la pregunta o nos han preguntado si existe algún riesgo de infección del COVID-19 a través de los alimentos. Y según la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, informa que a la fecha no se ha recibido ningún caso. ¿Por qué de esto? Bueno, entonces hablemos y conozcamos un poco de este virus. Está clasificado en taxonomía como el SARS-CoV-2 y no se transmite por los alimentos porque no es por ingesta, sino por inhalación de aquellas goticas, digamos, cuando las personas tosen, porque, como dice ahí, los receptores son las vías respiratorias y no hay una multiplicación directa ni en el estómago ni en el intestino. Algo más que debemos conocer para saber, digamos, la manipulación de los alimentos y cómo debemos contrarrestar en caso dado una contaminación cruzada, es que con tratamientos térmicos podemos inactivarlo, es muy sensible, a temperaturas leves más o menos de 56 grados Celsius por 30 minutos se inactiva este microorganismo y muy sensible también a pH ácidos. Pero entonces se genera una pregunta porque hemos hablado de tratamientos térmicos. ¿Y qué pasa cuando nosotros llegamos con nuestros alimentos y los llevamos al congelador? Científicos de la Universidad de Cambridge han reportado que sí existe un riesgo porque tiene actividad hasta menos 20 grados centígrados. Ahora el doctor Sáenz comentaba de qué hacer durante esa cadena que trabajamos, esa cadena agroalimentaria por donde pasa el alimento. Y de ahí la importancia de cumplir con las normativas de limpieza e implementación post cosecha de lavado y desinfección. Es muy importante también en nuestra casa hacer estas operaciones. Pero bueno, ¿qué pasa si yo congelo el alimento y está contaminado? Lo que han visto es que la carga se mantiene, al contrario de lo que ocurriría, por ejemplo, con las bacterias que se multiplican rápidamente.
¿Por qué se mantiene esa carga? Porque no se puede multiplicar, ¿sí? Porque él está clasificado dentro de los microorganismos, bacterias, hongos, levaduras, mohos y levaduras, pero como dice ahí, son entidades químicas con actividad biológica. Entonces, es conociendo un poco de este comportamiento de este COVID-19, de este virus, para que así también nosotros tengamos respuestas positivas de cómo contrarrestar. Tenemos que ver que esa crisis sanitaria mundial ha tenido un efecto asociado, repercusiones en la cadena alimentaria, y se empiezan a dar una serie de cambios a partir de las políticas establecidas, políticas nacionales e internacionales, como es el cierre de los mercados. Entonces, hay restricciones en el comercio de importaciones y exportaciones de productos, hay interrupción en la cadena de suministros de insumos, hay un cambio en la demanda de productos frescos, ya sabemos, por restricción de apertura de restaurantes, de comidas escolares, de turismo. Entonces esto hace que haya un cambio en esa demanda. Y pues haciendo toda esta, hay problemas en el transporte, es decir, en los procesos logísticos, que el alimento llegue de la parte rural a urbana, se ha presentado bastante problema. Esto afecta directamente la calidad de los alimentos, la inocuidad, y haciendo pues que se aumente la pérdida de post cosecha de alimentos. Todos estos factores y sumados a la parte de evaluación de la moneda, hace que los precios cambien. Hoy en día, ya después de que hemos pasado unos 2 meses de esta crisis o de esta pandemia, hemos visto que en muchos casos se han aumentado los precios de los alimentos desde un 10% aproximadamente, y en algunos otros países hasta el 50%. Digamos, esta presión por las importaciones de cereales. Y conlleva, resumiendo todo esto, a un impacto negativo en la seguridad alimentaria. Todos sabemos que han habido también crecimiento del desempleo. Y esto va a impactar negativamente el poder adquisitivo de los alimentos y va a afectar la nutrición de las personas. Y esto va a generar un retroceso en los programas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la pobreza y en hambre cero. Entonces tenemos que mirar cómo nos vamos a preparar para que esta crisis de salud no sea igual a crisis alimentaria. Y por eso, ahora lo decían, por eso estamos acá reunidos, para ver cómo vamos a trabajar desde la academia, qué podemos hacer. Tenemos que ser autosuficientes. La FAO informa que tenemos que producir más del 80% de nuestros alimentos para que no nos veamos afectados. Ya estamos hablando que el cierre de importaciones a muchos países que viven de las importaciones, pues están padeciendo un efecto muy grande en la parte de la seguridad alimentaria. Entonces, ¿qué es? Es volver, digamos, o mejor, a la producción autosuficiente, pero modificando esos procesos e implementando los estándares de calidad. Es necesario esto y pensar que debemos en toda esta cadena suplir e implementar obligatoriamente la calidad e inocuidad de nuestros alimentos. También hay otras estrategias de implementar e impulsar acuerdos de comercio regionales para que se mueva un mercado interno. Hay algo que me llama a mí la atención y es, pues hablé que hay desempleo, pero ¿por qué no pensar, por qué no soñar
que la gente vuelva al campo. Con esta crisis veamos las oportunidades y ahí es donde estamos la academia, para hacer la transferencia de conocimiento, para acompañar en esa asistencia y que de verdad el campo crezca, esa ruralidad que necesita tanto. Un reto muy grande es la inocuidad de alimentos y como el eslogan lo dice, es un asunto de todos. Todos participamos directamente en que haya inocuidad de alimentos. Ya se dice que desde el productor hasta el consumidor. Y acá tengo que es un derecho de los consumidores, claro. Tenemos que tener alimentos sanos, inocuos y muy amigables con el medio ambiente. Y llegar a este tema me puso a pensar de que el mundo entero está pendiente, se está preparando, digamos, en el sentido de responder y cuidarse unos a otros por el COVID-19. Pero si hacemos un paralelo, las enfermedades transmitidas por alimentos también nos matan. Hay más de 200 enfermedades que pueden producir esta transmisión por enfermedades, sin sumar las enfermedades por peligros químicos o por peligros físicos que se dan. Entonces, por eso digo que la inocuidad es una aliada de la salud pública. Más de 600 millones de personas en el mundo sufren enfermedades transmitidas por alimentos. Y cuando hablamos de muerte, también suma 420.000 personas anuales o más. Produce estas enfermedades. Entonces, ¿por qué no sensibilizarnos? Si en este momento yo creo que estamos abriendo camino para facilitar las cosas. Por ejemplo, todas las buenas prácticas de higiene se vienen implementando y ya las personas somos más conscientes de hacerlas. Así debería ser en la manipulación de alimentos, en el proceso post cosecha, en la comercialización y no digamos en la producción de alimentos. Esa muerte, esas personas tienen un impacto, digamos, porque esto va desde la discapacidad hasta problemas de cáncer y algunas toxinas pueden llevar hasta la muerte. Y eso le cuesta un costo muy elevado por el manejo médico a la salud pública, más de 1.100 millones de dólares, que tenemos que pensar cómo vamos a reducir esto. Por eso la inocuidad es una aliada de la... Bueno, desde la ingeniería de alimentos, desde todas las carreras que tienen que ver con inocuidad, que somos muchos y estamos diciendo, pues hay un sistema, hay un programa de análisis de riesgos que es una herramienta que permite, como dice acá, enlazar los riesgos de la cadena alimentaria y estudiar los efectos en la salud humana. ¿Para qué? Para tomar decisiones claras, concisas, asertivas y así hacer, como dice acá, una gestión eficaz de la inocuidad, un análisis de los peligros y una comunicación de los peligros. Es así, esto es todo, es un sistema, es una serie de pasos que se implementan para este estudio y caracterización de peligros. Bueno, desde la introducción sabemos que lo que estamos hablando no es nuevo para el campo. Y al campo tenemos que ponerle mucho cuidado en estos sistemas de aseguramiento para que seamos competitivos. Y a las buenas prácticas agrícolas, la primera fase, que son los de producción, la producción primaria, está involucrada en esa responsabilidad. Responsables somos todos, pero cuando ellos nos pasan un alimento seguro, debemos seguir que cada parte, cada labor, pues cumpla con eso. Pueda permitir conectar con las buenas prácticas agrícolas y contarle, por ejemplo,
que Colombia ha venido incrementando día a día la certificación de buenas prácticas agrícolas. Sin embargo, existen vacíos todavía y mitos de la imposibilidad de certificar. Y esto no es necesario. Yo tengo un ejemplo y ahora haciendo una revisión, el departamento del Quindío en el 2018 certificó a más de 250 predios. Muchos dirán, bueno, pero eso no es significativo. Sin embargo, vemos que este departamento ha tenido un buen posicionamiento en el mercado nacional y de exportación, especialmente ahora con el aguacate. Entonces, esto es un ejemplo para que sí podamos y digamos, vayamos quitando como ese mito. Yo sé que tiene un costo. Acá tengo unos links importantísimos y estuve haciendo esa revisión y quiero que muchos pues puedan hacerlo, de los diferentes departamentos que ya se han unido a la certificación. Por ejemplo, Casanar es una de ellas también, con productos como el aguacate, como el plátano, ¿sí? Hay una serie de productos muy variados de todo lo que producimos acá en Colombia que están involucrados en eso. Sigo con la producción primaria y encontramos otra certificación muy importante y como lo dice ahí, la inocuidad alimentaria es lo primero. Por favor, recordemos en todas esas personas que pueden morir, en esa responsabilidad social y ética que tenemos como productores, como transformadores, como comerciantes y más como academia en la inocuidad alimentaria. Entonces, sí está esto muy importante que se incluyan las prácticas agrícolas sostenibles, porque he hablado de enfermedades transmitidas por alimentos desde la parte microbiológica, pero también hicimos nosotros un estudio de los riesgos que hay con los residuos químicos y que también tenemos que trabajar. Me devuelvo para finalizar en la cadena que la implementación de buenas prácticas de higiene, que son programas de limpieza que se hacen antes, durante y finalizados los procesos. Este hace parte también en la producción primaria, en el transporte, en el almacenamiento. Y seguimos a los procesos productivos, a la transformación de alimentos, donde hay una serie de medidas necesarias para liberar un alimento, como son las buenas prácticas de manufactura, los análisis de riesgos y puntos críticos de control, sumada al ISO 22000, para que dé una tranquilidad al consumidor. Comercialización, ISO 9000, tenemos que estar. Me faltó ahí también sumar el ISO 14000. Y nosotros los consumidores también debemos implementar, como lo estamos haciendo ahora, las buenas prácticas de higiene. Por último, quiero compartir con ustedes, y me llama la atención, estos DANE Mayo 2020, que el producto agropecuario creció 6.8% y esto no se veía desde el 2015. Para mí, esto es una muestra clara que hay un gran potencial en el campo, que debemos aumentar el área cosechada, que debemos aumentar la variedad de alimentos y que debemos obligatoriamente todos los estándares de calidad para hacer un mercado competitivo y seguro. Muchas gracias. Gracias, doctora Patricia, por su excelente presentación. Yo creo que ha puesto en el tapete toda la problemática relacionada a todo este tema de calidad y inocuidad, desde la producción misma, ¿no? El producto se está generando en el campo hasta las cadenas de distribución. Yo creo que eso es una vuelta atrás sobre temas que no son de ahora, son temas ya de hace 20 o más años que se ha venido insistiendo, pero ahora yo creo que va a tomar una especial importancia. Bueno, entonces, continuando con nuestro webinar, a continuación tenemos el gusto de
vamos a tener el gusto de escuchar las palabras del doctor Holmes Rodríguez. Con su experiencia nos va a hablar también ya en el tema relacionado a lo que es referido a lo que es la extensión rural, no tanto para cómo llevar esas buenas prácticas agrícolas y ganaderas a los productores. Doctor Holmes tiene la palabra. Bueno, Santiago, muy buenos días. Muchísimas gracias a ti y a la Universidad de La Salle y el programa Utopía por esta invitación. Un saludo a mis compañeros ponentes y también un saludo muy especial a todas las personas que a esta hora nos acompañan en este webinar. Bueno, vamos a empezar por hablar por qué es importante o por qué son importantes las buenas prácticas agrícolas y ganaderas. Y pues ya la doctora María Patricia nos acaba de dar una lección bien importante de cuál es su importancia. Sin embargo, yo quisiera retomar aquí algunos de esos aspectos, y es que las buenas prácticas pues son entendidas como aquellas que están orientadas a la sostenibilidad en términos ambientales, económicos y sociales para los procesos productivos agropecuarios. En segunda instancia, que están orientadas a garantizar la inocuidad y la calidad de los productos agrícolas o de origen animal. Y en tercer lugar, pues que la inocuidad es entendida en el marco de la normatividad como la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen o consuman. En este marco, entonces, también lo planteaba ahora mi antecesora, algunos de los retos en la pospandemia, que son los que quisiera abordar en estos 10 minutos que voy a estar con ustedes. Pues primero tiene que ver con la garantía de la calidad e inocuidad de los productos agropecuarios que siguen llegando a nuestras mesas, la culturización de los productores sobre la importancia que tienen las buenas prácticas agrícolas y ganaderas o prácticas agropecuarias en su conjunto, que es un tema que se viene trabajando desde hace mucho rato en el país, pero que pues no ha tenido, como decía también ahora mi antecesora, los resultados que uno esperaría, y realmente los niveles de adopción de buenas prácticas son bajos. En Antioquia es la misma situación que planteaban ahora. Son niveles muy bajos y es un tema pues, que se debe seguir acompañando desde los programas de extensión para que haya una mejor implementación o un mayor grado de adopción de estas buenas prácticas. Y eso pues necesariamente implica un esfuerzo grande en la formación del recurso humano para que utilizando técnicas apropiadas pues sea capaz en un diálogo con los productores de sensibilizarlos y de persuadirlos sobre la importancia de utilizarlas para que finalmente sean adoptadas en los sistemas de producción agropecuaria. Aquí entonces es importante resaltar la importancia que puede tener la extensión para responder a estos retos de la pospandemia. Empezamos por hablar un poco de qué es extensión agropecuaria, de acuerdo con lo que se define en la ley que creó el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Y voy a resaltar aquí a esta definición que ustedes pueden ir leyendo algunos aspectos que considero muy importantes. Primero, que debe estar enfocada al desarrollo de capacidades. Concuerdo plenamente con lo que planteaba al comienzo el doctor Santiago, que lograr implementación de buenas prácticas es difícil con eventos de capacitación en un salón con duración de un día, y deben ser realmente programas continuos, con una duración mucho más amplia y que realmente estén orientadas al desarrollo de capacidades y por lo tanto deben tener un programa de acompañamiento directamente en las fincas. Por otro lado, pues la extensión agropecuaria se concibe como un tema integral desde el uso de tecnologías, pero también que apunta a la competitividad, a la sostenibilidad y finalmente al mejoramiento de la calidad de vida familiar, es decir, que estamos hablando de aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales. Por otro lado, pues la misma ley 1876 de 2017 establece la certificación en buenas prácticas como parte de las labores de asesoría y acompañamiento que deberían ofrecer los servicios de extensión agropecuaria. Esto implica, entre otras cosas, si vemos aquí como algunos de los aspectos que debería involucrar un buen servicio de extensión agropecuaria en el marco de la ley, temas como el mejoramiento de la seguridad alimentaria, vista no solamente como el abastecimiento de productos a los centros de consumo, sino también como el abastecimiento de productos de calidad e inocuidad para la alimentación de las familias rurales. Por otro lado, el tema de las prácticas de gestión sostenible de los recursos naturales. Es decir, que las buenas prácticas, como también lo decía mi antecesora, pues tienen implicaciones
en diferentes aspectos, incluso en el ámbito económico. Hay algunas certificaciones que tienen asociadas unas bonificaciones por temas de calidad, pero definitivamente es un aspecto integral en la parte técnica, social, económica y ambiental. También es importante aquí resaltar que la Ley de Innovación establece que que el Sistema Nacional en su conjunto es una serie de políticas, estrategias, programas y proyectos orientados a la gestión de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Es decir, que es importante acá entender que la extensión agropecuaria puede ser el mecanismo a través del cual se logran procesos de innovación, entre los cuales está la implementación de las buenas prácticas agrícolas y ganaderas en los sistemas de producción. También dice la ley que eso está enfocado no solamente a la parte agrícola, sino también a otras actividades de la economía rural, donde también los productores agropecuarios pueden tener participación. Y por otro lado, la ley también establece los sistemas territoriales de innovación, definidos como espacios en los cuales la investigación, la formación y la extensión se articulan también a nivel institucional para consolidar los procesos de ciencia, tecnología e innovación. Y plantea también la importancia del reconocimiento de diferentes dimensiones como las biofísicas, culturales, institucionales y socioeconómicas, todas ellas muy importantes para el éxito de un programa de implementación de buenas prácticas. Entonces viene la pregunta, listo, ¿y cómo puede la extensión contribuir a la implementación de las buenas prácticas agrícolas y ganaderas en la pospandemia? Yo les traigo aquí algunas de las iniciativas que desde la Universidad de Antioquia venimos implementando con productores para lograr que estos procesos sean mucho más efectivos, y son procesos en los cuales la implementación de las buenas prácticas son un eje fundamental de nuestras intervenciones. El primer elemento que quisiera resaltar aquí es el uso de metodologías participativas, partiendo de las necesidades reales de los productores, no de las que consideramos las instituciones que ellos pueden tener. Y un elemento fundamental es la planificación participativa del sistema de producción. La imagen que está en pantalla corresponde a ese proceso que hacemos con los productores, en los cuales partimos de un dibujo de la finca actual a un dibujo de la finca que el productor sueña. En esa imagen rápidamente uno puede deducir que ese productor quiere incrementar sus áreas sembradas en café, disminuir las que tienen aguacate y hacer un mejoramiento de vivienda. A partir de esto generamos una serie de indicadores con los cuales diseñamos con el productor cuáles van a ser esas estrategias de acompañamiento y cuáles van a ser las metas que nos vamos a trazar durante un periodo de tiempo determinado que, como decía al comienzo el doctor Santiago Sáenz, pues no pueden ser de un día, sino procesos de una duración mucho más extensa. Por otro lado, es muy importante la visión integral del sistema de producción. Hay que tener en cuenta, como decíamos, en la definición y en el impacto que tienen las buenas prácticas, que la finca es un sistema de producción que tiene diferentes componentes, el económico, el ambiental, el social y el técnico productivo. Y a partir de la identificación de la situación actual, que es lo que tienen allí la chica que es estudiante del programa de zootecnia y el productor en este caso de leche, se hace la identificación de la situación actual, de cuáles son las expectativas del productor, el alcance del proyecto, para poder definir cuáles son las metas y cuáles son los aspectos a intervenir durante ese proceso. Un tercer elemento es el aprovechamiento efectivo de las tecnologías. Lo que ustedes ven allí es una herramienta que funciona en una tablet o en un teléfono celular para la recolección de información. En este caso, pues es una herramienta para recolección de información, para la planificación integral de la finca, pero que también existe para la implementación de buenas prácticas agrícolas y ganaderas, y es una buena forma de recoger la información, poderla sistematizar y poder hacer un seguimiento a los procesos de implementación, teniendo en cuenta incluso aspectos como el desempeño de los extensionistas, como el desempeño de los productores por área, como el desempeño en cada una de las buenas prácticas que se quieran implementar, y esto permite pues hacer un seguimiento mucho más efectivo al proceso. También el aprovechamiento efectivo de las TIC tiene que ver con el intercambio a través de grupos de WhatsApp. Hay un paradigma que tenemos que los productores no tienen acceso a la tecnología, que los productores pues, no tienen ni celular ni conectividad, que los productores no saben manejar el teléfono celular, pero la experiencia nos ha demostrado en diferentes regiones del país, Antioquia, diferentes subregiones, la zona cafetera, la zona del Urabá, incluso Santander,
que los productores sí tienen conectividad, no todos, pero un porcentaje muy importante, alrededor del 80-85%, y estamos utilizando las tecnologías como una herramienta para poder llegar a ellos en tiempos como este, donde no tenemos la posibilidad de la visita presencial, y hemos encontrado que ellos se están motivando incluso a generar contenidos, a intercambiar con sus pares, y es una herramienta que consideramos que puede ser muy valiosa también en la pospandemia. Otro elemento importante tiene que ver con el seguimiento de evaluación. Entonces utilizamos herramientas como estas en la cual identificamos cuál es la situación inicial que está planteada allí con la línea verde y cuál es la meta que se concerta con el productor teniendo en cuenta tanto sus intereses como el alcance del programa que se está implementando. La formación de extensionistas es sumamente importante. Los extensionistas pues tienen un conocimiento técnico muy importante, lo reforzamos con conocimientos en la parte metodológica y sobre todo en el enfoque que le damos nosotros al programa con los elementos que les he contado con antelación. Entonces un programa de formación para nuestros extensionistas puede tener una duración de 24 a 40 horas, teóricas como en este caso de la foto, pero también en la finca para la implementación de nuestro modelo de extensionismo. Otro elemento importante es el intercambio de saberes entre productores. Como les mostraba ahora, ya lo estamos haciendo con medios digitales, pero también lo hacemos cuando vamos y hacemos trabajo en las fincas, donde son ellos los que le cuentan a sus colegas qué es lo que están haciendo y cómo van en la implementación. En este caso, era una actividad relacionada con las buenas prácticas, la implementación de buenas prácticas agrícolas. Laboratorio vivo, consideramos, y vuelvo y digo, concuerdo con lo que decía el doctor Santiago al comienzo, las actividades con productores tienen que ser en el campo. Tenemos que olvidarnos del videobin, del computador y del salón de clase, eso funciona muy bien y eso que tengo pues también mis dudas en el ámbito académico con estudiantes, pero con productores hay que cambiar el enfoque y el modelo. La sistematización de experiencias, es importante poder registrar todo lo que hacemos y poderlo compartir con el resto de la sociedad y con otros actores que estén interesados. Si tienen el celular a la mano, los invito a que escaneen el código QR para que tengan acceso a la página del Fondo Editorial Biogénesis de nuestra Facultad de Ciencias Agrarias y puedan descargar materiales como este, por ejemplo, que corresponde a una experiencia de implementación de buenas prácticas ganaderas en el norte de Antioquia. También generación de contenidos. Este, por ejemplo, es un contenido elaborado específicamente para cultivadores de café, donde tenemos elementos gráficos que los inviten a ellos a utilizar el material, elementos comunicativos muy importantes sobre el mensaje concreto que queremos llevar y que va acompañado también de páginas para que ellos puedan hacer prácticas o recordatorios del trabajo que estamos haciendo con ellos en la implementación, en este caso también, de buenas prácticas agrícolas. El fortalecimiento de la asociatividad creemos que es un elemento sumamente importante por cuanto es más fácil o creemos que el impacto se puede mejorar trabajando con organizaciones de productores y no con individuos. Y finalmente el fortalecimiento de alianzas interinstitucionales porque es importante sumar esfuerzos. Hay regiones donde hay mucha institucionalidad pero cada quien trabaja por su lado y creemos que eso en lugar de ser un factor de éxito se convierte en una limitación para la adopción por parte de los productores porque cada institución le llega con un discurso diferente. Como reflexiones finales, yo considero que la extensión agropecuaria puede cumplir un rol importante en la pospandemia, en el desarrollo de capacidades de autogestión de los productores para la implementación de buenas prácticas, y esto debe ir acompañado de fortalecimiento de la asociatividad, de la consolidación de redes de innovación, de mecanismos de seguimiento y evaluación, del mejoramiento de la adopción y el uso de la extensión o extensión apoyada por dispositivos móviles. Muchísimas gracias. Bueno. Bueno, gracias, doctor Holmes, por su presentación. Ya pues nos llevó al campo, nos hizo ver pues esa real necesidad de lo que significa el acompañamiento a los productores en todo este proceso de extensión rural. Y entonces ahora damos pase al doctor Jorge Aguilar, que ya nos va a hablar el tema muy a propósito de esta reunión que nos ha congregado. Doctor Aguilar, la audiencia lo espera. Muchas gracias, doctor Santiago Sanz, doctor Holmes Rodríguez y doctora María Patricia Chaparro por estar compartiendo su experiencia en este ejercicio en línea que creo que nos abre una
área de oportunidad muy importante para también nosotros hacer ese intercambio de saberes del que hablaba el doctor Holmes, pero ahora entre gente que nos dedicamos un poquito entre la academia y la investigación. Yo les quiero platicar un poco en torno al tema de la innovación y las buenas prácticas, la relación que ello tiene y cómo esto de alguna manera puede ser un motor de la prosperidad propiamente para los agricultores de todos los tamaños. Un primer punto que siempre me da mucho gusto comentar con mis amigos de las distintas redes en las que interactúo es que en Colombia tienen un marco normativo que puede impulsar los procesos de innovación de una manera adecuada. O sea, su gobierno ha reconocido que la innovación es un punto importante y lo que sí estamos todavía en el debate, si la innovación solo es para los grandes productores. O sea, hay académicos que quizás se resisten a ver a la innovación como una palanca de desarrollo con los pequeños productores y siguen pensando de repente en el marco de teorías ya un poquito, digamos, en desuso, que si bien han sido importantes en su momento, pero también tenemos que migrar a nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces, lo que les quisiera decir que la innovación es un cambio basado en conocimientos que genera valor de uso y valor de cambio, y no es la innovación exclusiva de grandes empresarios. Todos los tipos de agricultores la pueden estar utilizando. Ahora, hay una serie de cuestiones que la doctora María Patricia destacó en torno a que a lo largo de la cadena de valor agroalimentaria se van cumpliendo una serie de buenas prácticas. O sea, las buenas prácticas de producción y para las cuales hay distintos manuales y que son muy importantes, se hacen en la finca, en la unidad de producción propiamente, en donde está el ganado, en donde están los cultivos, en donde está la pesca incluso. Las buenas prácticas de manejo y de manufactura ya están en un eslabón adelante, y que a veces son acompañadas por buenas prácticas de higiene y con una serie de normativas que al final del día son muy importantes. Es interesante darnos cuenta que las buenas prácticas de producción son cruciales para que los productos que lleguen al siguiente eslabón también puedan pasar una certificación en buenas prácticas de manejo, buenas prácticas de higiene, etcétera. Y parte de esas buenas prácticas, pues muchas son innovaciones porque los agricultores no las están utilizando en cierto momento y hasta que se dan a conocer por los extensionistas comienzan a considerarse como parte de ese kit de buenas prácticas. Ya describieron mis antecesores muy bien la definición de buenas prácticas agrícolas y ganaderas. O sea, es un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas. Se aplican a las diversas etapas de la producción agrícola y ganadera y van enfocadas mucho a la inocuidad y a la calidad de los alimentos. En la normativa oficial, que igual la doctora María Patricia Chaparro señaló algunas leyes que son importantes, hay un kit, una lista de cosas que se deben de cumplir para hacer esas buenas prácticas y tener posiblemente una certificación de gobierno, pero también hay una normativa privada en donde se cuida mucho la protección ambiental, la seguridad, la salud, seguridad y el bienestar de los trabajadores agrícolas y el bienestar de los animales. Y las buenas prácticas muchas veces se sustentan en certificaciones que tienen apoyo público cuando las otorga algún organismo de gobierno, pero también están las certificaciones privadas que mandan sus inspectores. Las más conocidas son las inspecciones orgánicas, que de alguna manera pues el agricultor tiene que pagar por tener ese tipo de certificaciones y acceder a mercados más lucrativos. Y pues hay otro tipo de certificaciones mixtas con apoyos públicos y privados. Por ejemplo, en las buenas prácticas agrícolas, pues, cosas que verifican normalmente es el agua para uso agrícola, el uso de fertilizantes. O sea, hay una gran lista que tiene que el inspector, el extensionista,
ir haciendo su checklist para ver que se estén cumpliendo esas buenas prácticas agrícolas. Y después cuando vas a la agroindustria, al empaque, pues también tienes que verificar esa lista que tiene que ver con el cumplimiento de esa normatividad para poder acceder a mercados. ¿Quién certifica? Es bien interesante, muchas veces certifica algún organismo gubernamental, pero pudiera estar terciarizando ese servicio a un extensionista, por ejemplo, quien es capacitado y también certificado con base a cursos para que pueda hacer esa labor de verificar el cumplimiento de buenas prácticas agrícolas. Y en la certificación privada, pues igual asesores técnicos o extensionistas que tienen esa intención de incursionar en ese mercado, pues hacen los cursos y cumplen sus certificaciones también para poder hacer las veces de inspector en buenas prácticas para producción orgánica, para producción a mercados más lucrativos. Hay algunas cosas que el IICA enlista desde hace años que hay que ver en las buenas prácticas agrícolas, que van desde la rastreabilidad hasta el manejo de reclamos. O sea, es una lista importante de rubros que hay que estar considerando al momento de querer acceder a esas certificaciones de buenas prácticas agrícolas. Hay que poner mucha atención en algunos asuntos. En el caso de México hay reportes de auditoría de buenas prácticas agrícolas y de manufactura que hace un tercero, que es un extensionista que digamos tiene algún subsidio público por parte de nuestro Ministerio de Agricultura para cumplir esa labor. Hay que hacer toda una revisión del procedimiento para la verificación documental y física de los procesos de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera, ver cuánto duran esos certificados, llevar registros y bitácoras, que es algo que nuestros agricultores a veces no están acostumbrados a desarrollar, pero que son muy importantes para tener las certificaciones. Y también hay que revisar a detalle el lineamiento sobre la buena práctica en la cual uno se quiera certificar. Obviamente, es común que las certificaciones que hace el Ministerio de Agricultura podrían ser más sencillas, por así decir, en comparación con las que hace una organización privada, una certificadora privada que podría tener mayores exigencias en ese cumplimiento de esas buenas prácticas. Al final del día, y eso ya también ustedes lo han tocado, las buenas prácticas y la innovación y la articulación de actores por medio de la organización de los mismos para hacer ese cumplimiento de buenas prácticas te permite un mejor acceso al mercado, y el mejor acceso al mercado te lleva a la prosperidad y a la competitividad. O sea, es un incentivo muy importante el comentarle a los agricultores que al tener un certificado en buenas prácticas, ellos pueden estar accediendo a mercados más lucrativos. O sea, no solo pensar que las buenas prácticas se hacen por la buena voluntad del agricultor y todo eso queda ahí. O sea, al final, el estar con esa certificación en buenas prácticas te permite acceder a mercados para para tener mayores utilidades. Eso es un punto que es muy importante y eso es un área de oportunidad para los extensionistas, el poder apoyar, acompañar a los agricultores a que se certifiquen en la norma que mejor les convenga para lo que ellos logren acceder a mejores mercados, y el gran reto es que esos extensionistas compartan el valor que están generando al apoyar a los agricultores, es decir, cobrar ese servicio de acompañamiento, demostrando que el servicio de extensión que ellos dan para el cumplimiento de buenas prácticas está generando valor a los agricultores. Es un punto muy importante. El rol del extensionista al final del día, pues hay un debate muy grande en donde muchos decimos que solo es transferidor, pero bueno, sí tiene que seguir transfiriendo tecnología dura y blanda, pero también tiene que articular redes, fortalecer vínculos, facilitar procesos, señalar las mejores prácticas que le acomodan a un agricultor de manera participativa. Eso es importante. Y entonces también todo esto nos lleva a que tiene un rol en el apoyo directo e indirecto en el cumplimiento de las buenas prácticas de producción
y buenas prácticas de manejo o de manufactura, que es algo crucial. En México tenemos una experiencia bien interesante en la península de Yucatán, la producción de miel. Al hacer un análisis de cadena, vimos que tenemos industrias de primer mundo con la mejor tecnología que están exportando miel a Alemania, pero el detalle es que esa agroindustria sí está certificada en buenas prácticas de manufactura y cumplen todos los requerimientos, pero los agricultores a veces no tenían sus buenas prácticas de producción de miel y la materia prima que llegaba a la industria no tenía la calidad y por lo tanto no se podía estar exportando a Alemania. Entonces estas industrias han desarrollado procesos de desarrollo de proveedores para que sus proveedores de miel cumplan buenas prácticas y no existe ningún problema después para estar enviando la miel a Alemania sin mayor problema. Y eso ha requerido el apoyo de extensionistas que van acompañando al productor en el cumplimiento de esas buenas prácticas con el incentivo de que quien las cumple tiene un mejor acceso al mercado. Por último, quisiera plantearles que al final del día la innovación y el extensionista como un acompañante clave de esos procesos de extensión, de innovación, o sea, la innovación es un motor de la prosperidad. Y la prosperidad entendida como un proceso mediante el cual cada vez más gente de una región mejora su bienestar económico, social y político, también ambiental y cultural. De nada nos sirve tener agricultores que están cumpliendo sus buenas prácticas al pie de la letra si no tienen el incentivo de entrar a mercados más lucrativos o si se trata de mejorar únicamente la seguridad alimentaria, que sepan ellos que están consumiendo alimentos inocuos y de buena calidad. Ese es el mensaje que yo les quisiera comentar. O sea, las buenas prácticas requieren el acompañamiento de extensionistas, las buenas prácticas requieren procesos de innovación que estén impulsando la implementación de esas buenas prácticas y el extensionista es clave para ello. Este asunto de la pospandemia creo que ya va a ser recurrente, o sea, vamos a estar en procesos en donde cada día el consumidor va a requerir tener garantía de que lo que está llegando a su mesa es de buena calidad y ahí tendríamos que tener la habilidad de ver que hay distintos tipos de mercado. Hay mercados que son más exigentes, que requerirán certificaciones privadas que también son más exigentes y hay mercados que podrían ser menos exigentes, pero que también tendrían al menos que cumplir algunos requerimientos generales en la aplicación de esas buenas prácticas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, doctor Jorge, por su excelente presentación. Nos abrió más el panorama a través de lo que es ya la aplicación de las buenas prácticas. Habló de los procesos de certificación, pero también es que hay que ver detalles allá porque depende mucho de las políticas de Estado, de que puedan gestar procesos más fáciles, que el agricultor pueda adoptar perdonen la redundancia, más fácilmente estas técnicas de buenas prácticas, sin llegar al caso de pues las certificaciones como tipo Global Gap o producción orgánica, que implica pues ser un gasto oneroso, pero pues se recupera por lo que es la exportación de productos o mercados específicos. Sin embargo, yo creo que en estas instancias el Ministerio de Agricultura, el ICA, tendrán que gestar algunas políticas de Estado que faciliten procesos pero con no tanta rigurosidad, ¿no? Pero que vayan encaminando hacia futuras certificaciones ya oficiales o privadas, pero nos hace falta mucho la inculturización y en eso tiene mucho poder, mucha capacidad el extensionista, ¿no? El que va a hacer el acompañamiento, el que va a llevar la innovación, porque generalmente cualquier cambio pequeño, mediano que sea en el campo va a ser muy importante y va a ser una innovación. No se necesita automatizar cosas, hacer cosas enormes, costosas. Basta con estos procesos de mejora
del ambiente, mejora de la producción, incluso las buenas prácticas agrícolas no solamente tienen que ver con el campo, muchas veces lo entendemos como técnicas, como procesos agronómicos, por decir, en el campo, el suelo, los plaguicidas, sino también tienen que ir al caso, al tema social, ¿no? Si saber cómo están esos trabajadores en el campo, tienen algún acceso a salud, ¿no? ¿Cómo los contratan? ¿Será que contratan por horas? Ahora se está viendo los efectos de cuánta gente que trabaja irregularmente y no reciben una buena paga, ¿no? Y por otro lado, el tema del acceso a las cadenas, ¿no? ¿Qué tan ingratas son las cadenas de distribución para los campesinos? Es imposible, pues, que en nuestros países un productor gane solamente 5, 6, 8% del 100% de lo que de producto, mejor dicho. Le pagan 5 o 6 mil pesos por un producto y esto está que 10 veces más caro en cualquier sitio, cualquier tienda de barrio. Es horrible y eso no debe ser. Esas cadenas de distribución tienen que acabar. Ese monopolio de los grandes centros como Corabastos, como Centroabastos en Bucaramanga, por decir, el mercado mayorista en Lima, etcétera. Eso ya hace 20 años se ha venido trabajando el tema y hasta ahora persiste. Hay algunas preguntitas que hicieron algunos de nuestros de la audiencia. Yo no sé si pues aquí vamos a ver, para Patricia de pronto podría responder esta. ¿Qué hacer en la casa para evitar un ingreso de que se nos meta el COVID en los alimentos, Patricia? Gracias. ¿Qué hacer en la casa para tener un control? Primero, unas buenas prácticas de higiene. Se inicia con programas de limpieza, digamos, limpiar la superficie, lavar el alimento, pero también iniciar por la persona. Estar limpio, lavado las manos, las uñas cortas, si las tiene pintadas, utilizar guantes, utilizar tapabocas, almacenar muy bien los productos, ya sea en lugares secos o si son perecederos en refrigeración, tener un control en la desinfección, porque lavar solo los alimentos no reduce estos riesgos, sino con la desinfección de alimentos. Entonces son prácticas muy sencillas, digamos con el hipoclorito de sodio, que lo conocemos como Decol, preparar una solución o si quiere, ser más natural, con solución de ácido acético o el vinagre o el limón, podemos hacer un lavado a las frutas y hortalizas. Bueno, gracias, Patricia. Otra pregunta que aparece es si las certificaciones pueden causar una limitación a los productores para acceder al mercado. No, todo lo contrario. La certificación es una garantía de que el producto tiene esa calidad, esa inocuidad y va a ser más aceptable, ¿no? Lo que pasa es que nos falta aquí una cultura también y eso viene de arriba, ¿no? De las autoridades del gobierno que se preocupen bien para también inculturizar a la gente, al consumidor, que no solamente compre bonito y barato, sino compre bueno, bonito y que sea de alta inocuidad. De calidad. Sí, eso no nos han inculturizado. Entonces, si hay un consumidor que come cualquier cosa, pues claro, la producción va a venir igualito de allá, ¿no? No hay ninguna... Y si el agricultor también no tiene una rentabilidad en su cosecha, pues tampoco va a exigirse en los costos, porque ¿qué tal matándose 6 meses, metiéndole más plata ahí para adecuar, porque tendrá que poner baño, un sitio para lavar las canastas, etcétera? Eso cuesta. Cuando llega al mercado, igualito le van a pagar por eso, ¿no? Entonces, tampoco se crea un círculo vicioso en ese sentido. Holmes podría responder esta pregunta que dice que si existe algún ente que acompañe, ¿cómo es esto del acompañamiento de los pequeños productores para apoyarlos? ¿Cómo se acompañan los productores? O sea, ¿quién o no hay? ¿O tiene que pagar? ¿Qué es lo que está haciendo ahora un pequeño productor? Santiago, en el caso de Antioquia hay diversas iniciativas, algunas han sido financiadas por el departamento, por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. También hay municipios que están trabajando desde sus secretarías de agricultura o lo que se conocía como las SUMATAS, apoyando a los pequeños productores en la implementación. También desde la universidad con recursos propios de los fondos de investigación y extensión hemos hecho algunos trabajos de acompañamiento a productores. Y también hay algunas ONGs
Yo creo que los recursos a veces son, pues son limitados, pero son un poco más abundantes de lo que uno pensaría. Y si es algún productor el que pregunta, le haría la recomendación de que se asesore con su UMATA, con la alcaldía de su municipio, o si tiene la posibilidad de estar cercano a alguna universidad, porque también allí hay programas que se hacen también desde proyectos de aula, en los cursos de extensionismo agropecuario o de buenas prácticas, que los profesores llevan a los estudiantes al campo para que puedan trabajar con agricultores, y también es un mecanismo que en la universidad nos ha funcionado para lograr incluso certificación en buenas prácticas. Bueno, la profesora Rosalba Frías nos pregunta si el extensionista solamente tiene un rol de transferir el conocimiento. Yo creo que va más allá y Jorge Aguilar nos puede responder bien al respecto. Sí, definitivamente no solo tiene que estar transfiriendo tecnología, coincido en que tiene que construir territorio, tiene que construir mercados, pues esto es algo que es importante, o sea, la construcción de mercados, el acceder a mercados más beneficiosos para los agricultores es un punto importante. Si uno solo se queda haciendo la mejora tecnológica en la unidad de producción y puede tener el cumplimiento de toda la norma de buenas prácticas agrícolas, la norma más exigente, pero si no se ha visualizado el mercado, eso no sirve de mucho. O sea, es muy importante ver qué salida van a tener los productos y dependiendo de las normas que uno cumple, puede acceder a mejores mercados. Había también en el chat una intervención en donde decía que los berries en México y el aguacate tienen normas de certificación importantes, efectivamente, y hay algunos incluso productores que tienen normas todavía más estrictas, o sea, los que están exportando al Medio Oriente, a países con alto poder adquisitivo, tienen que cumplir certificaciones caras, pero que el mismo precio que obtienen por acceder a esos mercados les paga y es un incentivo importante para mantenerse a ese nivel. Y vuelvo a repetir, es importante ver para qué queremos buenas prácticas. Lo queremos para tener únicamente seguridad alimentaria en un espacio geográfico, es correcto, pero lo queremos para acceder a mercados más lucrativos, entonces nosotros tenemos que buscar el mejor mecanismo para certificarnos y acceder a esos mercados. Bueno, otro señor de la audiencia, Ricardo Montoya, nos pregunta que no se habló de una caracterización de productores para ver cómo se implementaban los programas de desarrollo. Yo creo que Holmes nos podría aclarar un poquito. Yo creo que para cualquier intervención se necesita mucho esta herramienta de identificación de fincas. Holmes, si podrías en breve minutos. Sí, yo lo decía en mi presentación, nosotros partimos de un reconocimiento de cuál es la realidad del sistema de producción o de los productores y las familias con las que interactuamos, no solamente para saber cuál es la situación inicial y tener un marco de referencia para determinar el impacto del trabajo que se hace, sino también para hacer procesos que realmente respondan a las necesidades y expectativas de los agricultores y sus familias, que es un elemento muy importante en el éxito de los procesos. Bueno, yo creo que ya se nos agotó el tiempo. En estos webinars, pues tratamos de que no sean muy cansones porque la audiencia también tiene sus ocupaciones. Les hemos robado un poquito de tiempo. Pero hay un mensaje final que queremos llevar desde el proyecto Utopía de la Universidad de La Salle. Desde cualquier sitio del país, desde cualquier ubicación que estemos. Somos un país rural, lo urbano no puede estar desligado de lo rural. Entonces, tenemos que fortalecer la agricultura familiar. Si nosotros con este destape de esta caja de Pandora que ha sido lo del COVID, y ha visto y se está descubriendo y puesto en desnudo una agricultura que mal llevada, con malas prácticas, sí, inadecuadas prácticas, no a propósito, no es por las circunstancias de un mercado tan injusto, de un mercado que se la gana a un comerciante en 5 minutos la gran utilidad, mientras que un agricultor tiene que demorar 6, 8 meses para producir. Entonces, aportemos a que no se nos acabe la agricultura familiar. ¿Por qué? Porque los mercados cada día van a ser más exigentes.
Ya la gente no va a ser, como decimos acá en Colombia, no va a ser boba de comprar cualquier cosa. Usted va a saber elegir el centro de compra, el tipo de producto. Y si el productor no produce un producto de acuerdo a la demanda, a la exigencia del mercado, se va a tener que salir del mercado, va a quebrar. ¿Y qué va a pasar? Viene la gran agroindustria, como ha venido siendo en el Perú, en otros países. La gente no se da cuenta, no reflexiona. Apoyemos la agricultura familiar, que es la que aporta el 40, 50, hasta 60% en muchos departamentos de los alimentos que consumimos. Eso es muy importante. Entonces, bueno, me place pues haberlos tenido. Gracias, Patricia, gracias, doctor Holmes, doctor Jorge Aguilar, por su gran dedicación también a nuestros procesos aquí en Colombia, a la audiencia que nos viene siguiendo. Posteriormente tendremos otros webinars para que mostrarles cosas de la realidad, cosas donde la academia no esté mirando para otro lado, sino mire la realidad del país. Muchas veces nos hemos dado cuenta que las universidades hemos estado haciendo el mirón de palo que no actúa. Ese es un puesto importante acá porque estamos en una posición neutral que podemos incidir en las instancias políticas de los gobiernos. Y por último, pues, recordarles que tenemos en Yopal, Colombia, el proyecto Utopía, que está celebrando 10 años, ¿no? Y este es parte de la celebración, un proyecto que forma extensionistas, podríamos decir, rurales, con estos jóvenes ingenieros agrónomos de procedencia campesina que después de formarse, van al campo a llevar ese conocimiento, a trabajar con sus propios congéneres, con sus conciudadanos en sus municipios de origen, de las regiones más remotas del país. No estoy hablando de ciudades grandes, sino de los municipios más recónditos que están escondidos en nuestro amplio territorio. Gracias, pues, por esta audiencia. En la Universidad de La Salle estamos prestos a escucharlos, cualquier inquietud, estamos abiertos de diferentes disciplinas, no solamente lo agrícola, sino lo ganadero, lo alimentario, que va, como dice Patricia, va tomando cada vez más fuerza, porque a la larga tenemos que mejorar, tenemos que innovar en lo que es la agroindustria, ¿no? Jorge nos habló de la innovación, entonces la agroindustria es la salida, no podemos seguir siempre en el mismo cuento de que estar vendiendo producto fresco, tenemos que transformar valor agregado, ahí está la ganancia. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Gracias, doctor. Gracias, hasta pronto. Gracias, cuídense. Feliz tarde, gracias. Bueno, gracias, Jorge, gracias, Patricia, gracias, Holmes. A ti, Santiago. Gracias, Santiago.